Dicen que hay lugares donde el aire no solo se respira, se siente. Se arrastra por la piel como una presencia antigua, espesa, como si cada piedra, cada soplo de viento, conservara el susurro de algo que no debería ser escuchado. Allí, en el extremo norte de Japón, donde el mundo parece olvidarse de sí mismo, existe un lugar donde los vivos van a llorar a los muertos, y los muertos a veces responden. Monte Ozore, nombre de ceniza, silencio de volcán dormido. Allí no hay árboles, no hay canto de aves, solo azufre, humo, rocas calcinadas y un lago tan quieto que parece mirar. Un lugar que huele a fin del mundo, que huele a otro mundo. Los ancianos dicen que quien cruza su umbral ya no regresa igual, porque Ozore no es solo una montaña. Es un eco del infierno y una puerta al más allá. Un fragmento del mito encarnado en geografía. Un santuario de pena, fuego y esperanza. Pero ¿qué ocurre cuando ese umbral no se respeta? ¿Qué precio se paga al invocar a los muertos, si los muertos deciden quedarse? La carretera se estrecha conforme uno se adentra en la península de Shimokita. Los árboles, al principio densos, parecen perder su color. Como si se supieran de más, se hacen a un lado, dejando paso al vacío. El asfalto se agrieta, las señales escasean y el silencio crece. Es un silencio pesado, de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de algo más. Cuando se cruza el último puente y se avista por fin la caldera volcánica que envuelve al monte Ozore, algo en el cuerpo cambia. No es solo el olor sulfuroso que quema por dentro con su hálito caliente. Es otra cosa. Una presión leve en el pecho, un mareo inexplicable, como si el alma reconociera un terreno al que nunca quiso volver. El monte Ozore no impresiona por su altura ni por su forma. No hay cumbres heroicas ni verdes laderas. Lo que golpea es su aridez, un paisaje lunar, tierra gris cubierta de rocas quemadas. Grietas por donde el infierno parece exhalar su aliento. Manantiales hirvientes que brotan como venas abiertas. Allí, en medio de la nada, está el templo Bodai-ji. Fundado hace más de 1000 años, su arquitectura de madera no rompe la escena. Es austero, silencioso, como si supiera que no es él el que manda allí. Lo rodean estatuillas de piedra cubiertas con baberos rojos y gorritos de lana. Son los Jizo, guardianes de las almas infantiles, esos que cuidan a los niños que murieron antes de tiempo. No están allí por ornamento, están para velar, para proteger, para consolar. Porque aquí, en Ozore, la muerte no es una ausencia, es una presencia cotidiana, vibrante, y por momentos casi audible. El viento arrastra rezos, o eso parece. No hay cuervos, pero se escuchan graznidos. No hay pasos, pero se sienten crujir las piedras detrás. Todo está cubierto por una leve neblina, no una neblina fría, sino densa, húmeda, como el vaho de algo que respira debajo de la tierra. Los monjes que cuidan el lugar lo hacen en silencio. No saludan, no sonríen, pero miran, con una mezcla de compasión y advertencia, como si supieran lo que uno aún no está dispuesto a aceptar, que ha cruzado, que está al otro lado. Y entonces se llega al lago, el Usori. Su superficie es turquesa, pero no tiene vida. No hay peces, no hay insectos, no hay reflejo. Solo agua detenida, un agua que huele a azufre y a duelo. Se dice que es el equivalente terrenal del río Sansu, el paso de las almas hacia el más allá en la tradición budista japonesa. Muchos peregrinos lanzan monedas al agua, otros dejan juguetes. Algunos se quedan horas, en silencio, murmurando nombres que ya no responden, o quizás sí, porque en Ozore, todo lo que no debería responder, a veces lo hace. Allí empieza el descenso, no físico, sino espiritual, porque el monte Ozore no se escala, se desciende, se baja por dentro, hasta tocar la raíz más antigua de lo que significa el dolor, la pérdida, la memoria. Y en ese descenso, uno empieza a comprender por qué tantos han venido aquí a llorar, y por qué algunos nunca han querido irse.
¿Qué crees tú? ¿Es posible hablar con los muertos? ¿O solo nos respondemos a nosotros mismos en su voz? No todas las voces que se oyen en el monte Ozore vienen del viento. Algunas, dicen, vienen del otro lado, y no todos pueden escucharlas. Solo quienes nacen con la oscuridad en los ojos y la puerta abierta en el alma, las llaman Itako. Sacerdotisas ciegas, mujeres apartadas del mundo, marcadas por su ceguera desde la infancia y formadas en antiguas disciplinas espirituales que hoy rozan lo extinto. No son chamanas ni monjas, son algo más antiguo, un eco viviente del animismo japonés, de ese mundo donde cada cosa tenía alma y cada dolor, una voz. Durante generaciones, las Itako han sido las únicas capaces de invocar a los muertos en Ozore. No lo hacen con teatralidad, no hay humo ni fuego, solo cantos, letanías repetidas como mantras desgarrados. El cuerpo se sacude, los ojos en blanco, la voz cambia. Y de pronto, una madre escucha a su hijo perdido, un esposo a su esposa muerta, un niño al padre que no conoció. La ceremonia se llama Kuchiyose, literalmente llamar a la boca, porque la Itako no es un canal pasivo, es una boca que presta su carne al más allá, un conducto donde lo imposible se vuelve momentáneamente real. Pero no es gratuito. Cada contacto deja una grieta, un temblor en la médula, y muchas Itako han pagado con su salud, su cordura, su vida. Se dice que no todas las almas quieren ser llamadas. Algunas se resisten, otras mienten, y hay quienes aseguran que, a veces, lo que responde no es quien esperaban. En los días sagrados del Festival de Ozore, cada verano, llegan miles de personas. Buscan respuestas, o consuelo, o simplemente una señal. Y ellas, las últimas Itako, se sientan en fila con la mirada perdida pero la intuición afilada, recibiendo a los dolientes uno por uno. No cobran una tarifa fija, solo aceptan ofrendas. Un arroz, una prenda, un billete arrugado. Lo que el alma pueda ofrecer a cambio de otra alma. A veces lo que se escucha es banal. Cuida a tu madre. No estés triste. Vive sin miedo. Pero otras veces, lo que emerge es un secreto nunca dicho, un perdón que llega tarde, un nombre que nadie había revelado, y entonces el silencio se vuelve pesado, y la piel se eriza, porque todos lo saben, eso no lo podía saber nadie más. Es fácil dudar. Es fácil pensar que todo es una ilusión, un juego de intuiciones. Pero en Ozore, la duda se disuelve, porque allí no importa si es real o no. Solo importa que lo sentimos como verdadero. ¿Y tú? ¿Qué crees tú? ¿Es posible hablar con los muertos? ¿O solo nos respondemos a nosotros mismos en su voz? A un costado del templo, donde las piedras se amontonan como huesos, hay un sendero de tierra negra que lleva al lago Usori. Allí, entre las fumarolas que emergen como alientos de un gigante dormido, hay pequeños montículos construidos con piedras planas, uno encima del otro, frágiles, inestables. Algunos adornados con flores de plástico, otros con gorros tejidos, peluches mojados, cucharitas oxidadas. Son torres de duelo, pequeños altares que las madres levantan para las almas de los niños no nacidos, o muertos demasiado pronto. En la tradición japonesa, los niños que mueren antes que sus padres no pueden cruzar al más allá. Quedan atrapados en un limbo entre los mundos, cargando piedras para construir una torre que les permita alcanzar el otro lado. Pero cada noche, los demonios vienen a derribarla. Es una imagen cruel y también tierna, porque allí entra Jiso, el bodhisattva protector de los niños fallecidos. Se dice que aparece cada noche para protegerlos, ocultarlos en su túnica, consolarlos. Las estatuillas de Jiso están por todas partes en Ozore. Algunas están rotas, otras han sido cubiertas con tierra por el viento, pero todas miran hacia el lago, como si esperaran, como si velaran. El lago Usori no refleja. Su superficie opaca y levemente turquesa se agita sin viento. No hay peces, no hay canto,
solo el rumor de las burbujas que emergen del fondo volcánico. Es el umbral definitivo, el espejo sin imagen. Se dice que quien escucha su nombre desde el agua debe volver de inmediato, sin mirar atrás, porque no todos los llamados son para bien. Hay quienes han visto sombras bajo el agua, rostros, manos. Algunos peregrinos aseguran haber sentido cómo alguien les tomaba del tobillo al acercarse. Otros relatan haber oído llantos de niños en la noche, pero nadie se queda a comprobarlo. A cierta hora del día, el calor sulfuroso se vuelve insoportable, y aún así, algunos se arrodillan en la orilla, cierran los ojos, susurran nombres como plegarias, nombres que ya no contestan en el mundo de los vivos, pero que quizás escuchen desde otro lugar. Una mujer de voz ronca, que viaja cada año desde Niigata, dice que su hijo le habla en sueños solo después de venir a Osore. Le deja señales, una palabra escrita en una piedra, un murmullo que coincide con su fecha de nacimiento. ¿Es fe? ¿Es coincidencia? ¿Es memoria? Nadie lo sabe, pero todos lo sienten, porque hay dolores que no se curan, solo se acompañan. Y Osore, de algún modo, acompaña. No consuela, pero acoge. No responde, pero escucha. Y tú, que escuchas esto ahora, en la penumbra de tu cuarto, o en la quietud de un momento extraño, ¿crees que hay lugares donde el dolor se queda a vivir? Donde las lágrimas no se secan, sino que se hunden en la tierra, esperando que alguien vuelva a buscarlas. Si este viaje te conmueve, si algo en ti reconoce este silencio, suscríbete, porque lo que estamos desenterrando aquí no ha terminado aún. Nadie sabe cuántos han entrado en el monte Osore y no han salido. No porque el terreno sea peligroso, aunque lo es, ni porque las rutas sean traicioneras, aunque lo son, sino porque algunos deciden quedarse, o peor aún, porque algo los retiene. Los registros oficiales no son claros. Japón no gusta de manchar sus paisajes sagrados con estadísticas inquietantes, pero entre los monjes y los lugareños hay historias que no se olvidan. El estudiante que fue a grabar un documental y cuyo equipo apareció intacto, salvo por una cámara encendida, apuntando al lago. La mujer que vino a buscar a su hijo muerto y que, según testigos, caminó hacia la niebla sin mirar atrás. El turista extranjero que bromeó con los espíritus y fue hallado al día siguiente, descalzo y sin memoria, murmurando en japonés antiguo. Los monjes dicen poco, pero sus ojos cargan con algo que no se dice. Algunas noches, en ciertos días del año, colocan ofrendas adicionales, no para los muertos, sino para aquello que los ronda. Hay leyendas que hablan de un espíritu errante, de ojos de carbón y voz como el humo. Un ente que se arrastra por las grietas de azufre y se alimenta de la desesperación de quienes no quieren soltar. Dicen que se acerca a los que lloran demasiado, que susurra promesas, que ofrece ver a los suyos una vez más, a cambio de quedarse con algo. Un recuerdo, una voz, una voluntad. Se le ha llamado de muchas formas. Algunos lo relacionan con Yurei, los fantasmas japoneses de muerte traumática. Otros lo ven como una manifestación más antigua, anterior al budismo, un demonio sin nombre, un dolor con forma. Lo cierto es que los síntomas son reales. Personas que regresan de Osore con fiebre persistente, con ataques de sueño, de llanto sin causa, con miradas perdidas, con un deseo incontrolable de volver. La región ha sido también escenario de suicidios, pocos, pero suficientes. Y cuando eso ocurre, los monjes realizan ceremonias silenciosas, no por el alma, sino por el lugar, como si hubiera que purificar algo que quedó abierto, algo que respiró demasiado cerca. Algunos viajeros aseguran haber oído campanas en mitad de la noche, campanas que no suenan en el templo. Otros relatan haber visto estatuas que cambiaron de lugar, o de expresión, o que sangraban por grietas que el día siguiente ya no estaban. Pero la historia más contada y más negada es la de la niña, una pequeña que, según una anciana del pueblo, fue vista jugando sola junto al lago durante 3 días seguidos.
Nadie la reconocía. Nadie sabía de dónde venía, hasta que alguien le preguntó su nombre. «No tengo uno», respondió. «Solo estoy esperando a que mamá me termine de construir la torre». Cuando volvieron al día siguiente, ya no estaba. Solo quedaba una torre derrumbada y un peluche húmedo, con los ojos arrancados. Es fácil no creer. Es natural buscar explicaciones. Pero hay lugares donde las explicaciones no sirven. Lugares que no se comprenden con lógica, sino con el pulso, con ese presentimiento animal que te dice que algo no está bien. Ozore es uno de esos lugares. No te grita, no te ataca, solo te observa. Espera. Y a veces cuando uno se va, se lleva algo tuyo consigo. Cuando el viento baja por las laderas desnudas del monte Ozore, no parece viento. Es más bien un murmullo que se desliza, como si la montaña respirara palabras que no nos están destinadas. Palabras antiguas, palabras que duelen. No todos los que vienen lo hacen por superstición. Algunos lo hacen porque ya no tienen otro sitio al que ir, porque algo dentro de ellos se ha quebrado, porque el duelo los ha convertido en espectros de sí mismos. En Ozore, la gente no busca fantasmas, busca respuestas. Una anciana de Sendai cada año trae la fotografía de su esposo. No le pide que vuelva. Solo le cuenta lo que ha pasado desde que se fue. Habla en voz baja, junto a una estatuilla de Jizo. Le dice que está bien, aunque no lo esté. Que come, aunque apenas pruebe bocado. Que duerme, aunque solo duerma con pastillas. Y luego, en silencio, deja caer una lágrima sobre la piedra. Un joven camina solo entre las fumarolas. Se detiene en cada torre de piedras. Las mira como si fueran tumbas. En sus ojos no hay miedo, sino resignación. Como si entendiera que todos estamos un poco muertos antes de morir del todo, porque eso es Ozore. No es un lugar de muerte, sino de muerte inconclusa, de esas que no acaban, que se alargan, que se enquistan en los vivos. Aquí el alma no descansa, se retuerce, suplica y a veces encuentra paz. Hay un ritual poco conocido. Se hace de madrugada cuando aún no ha salido el sol. Un monje camina en círculos alrededor del lago, recitando los nombres de quienes han sido olvidados. No por odio, sino por miedo, por vergüenza, por dolor. Los nombra para que no desaparezcan del todo, porque en Japón el olvido es la forma más cruel de muerte. Se dice que, en ese momento, si estás atento, puedes oír pasos que no son tuyos. Si estás en silencio, puedes oír tu propio llanto, aunque no estés llorando. Una mujer, tras escuchar a una Itako, decidió no volver nunca más, no por miedo, sino porque entendió que había escuchado lo que necesitaba, que su duelo podía descansar, y que si regresaba, lo despertaría de nuevo. El monte Ozore no maldice. Eso lo hacen los hombres. El monte solo refleja. Es un espejo roto, un umbral que te muestra lo que cargas, y si lo que cargas es demasiado oscuro. Ozore lo convierte en paisaje. No hay final feliz en este lugar, solo finales lentos. Finales que se arrastran como humo, que se disuelven en el aire caliente. Pero hay algo más, algo que todos los que lo han visitado comparten. Ninguno olvida, ninguno vuelve igual, y muchos, al marcharse, miran hacia atrás, una sola vez, como si esperaran que algo los siguiera. Y a veces, algo lo hace. Cuando abandonas el monte Ozore, no hay señal de despedida, nadie te saluda, nadie te sigue, pero algo queda, un leve zumbido en los oídos. Un olor a azufre en la ropa, un recuerdo que no viviste, pero que llevas contigo. Dicen que Ozore no se olvida porque no es un lugar, sino un estado del alma, un umbral interior, una grieta en lo real donde todo lo que has perdido te espera, no para asustarte, sino para recordarte que estuvo ahí. Y quizá, si algún día te despiertas con la sensación de haber hablado con alguien que ya no está, si sueñas con un lago sin reflejo, o si el viento te trae una voz que reconoces, tal vez sea Ozore llamando de nuevo.
O tal vez, solo tal vez, nunca saliste del todo. Gracias por acompañarnos en esta travesía hacia lo invisible. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que aún hay más que descubrir en los rincones oscuros del mundo y del alma, ¡suscríbete! Porque las leyendas no son solo cuentos. A veces son advertencias y otras son puertas.